En 1871, Londres no solo fue escenario de un juicio, fue el teatro de una obsesión colectiva. Durante meses, miles de personas llenaron las calles, abarrotaron las salas judiciales y discutieron con fervor en tabernas y salones sobre una sola pregunta: ¿quién era realmente el hombre que afirmaba ser Roger Tichborne? No se trataba únicamente de una herencia millonaria ni de un apellido aristocrático. Lo que estaba en juego era algo más profundo y perturbador: la fragilidad de la identidad humana y el poder que tiene el deseo sobre la verdad. La historia comenzó mucho antes de que Arthur Orton pusiera un pie en Inglaterra reclamando ser el heredero perdido. Comenzó en el seno de una familia acomodada, en un mundo donde el linaje era destino y el honor un legado que debía protegerse a toda costa. Roger Charles Tichborne nació en una familia católica inglesa con raíces francesas. Era el heredero de una vasta fortuna y de una baronía antigua. Un joven criado entre privilegios, educado en Francia y acostumbrado a un entorno refinado. Su identidad estaba construida sobre expectativas. Debía encarnar la continuidad de una estirpe. Sin embargo, Roger nunca fue el heredero ideal. Su carácter era tímido, introvertido, poco dado a la firmeza que se esperaba de él. En un mundo donde la masculinidad aristocrática se medía en seguridad y presencia, Roger parecía desdibujado. Tal vez por eso, cuando en 1854 se embarcó rumbo a América del Sur y luego a Australia, muchos lo interpretaron como un intento de escapar de una sombra demasiado pesada. En 1855, el barco en el que viajaba, el Bella, naufragó en el Atlántico. No hubo sobrevivientes confirmados. Sin cuerpo, sin testigos directos, solo silencio. Su madre, Lady Tichborne, nunca aceptó la muerte de su hijo. Durante años publicó anuncios en periódicos de distintos países, ofreciendo recompensas a quien pudiera aportar información sobre Roger. Era una madre aferrada a la esperanza, pero también una mujer que se resistía a permitir que la línea familiar se extinguiera. El vacío que deja una desaparición sin cierre puede convertirse en un espacio fértil para la ilusión. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Australia, vivía Arthur Orton. Hijo de un carnicero londinense, su vida había estado marcada por la inestabilidad. No pertenecía a la aristocracia, ni había recibido educación distinguida. Era un hombre corpulento, de modales rústicos, con escasa instrucción formal. Había probado suerte en distintos trabajos sin éxito duradero. Su identidad no estaba definida por un linaje, sino por la supervivencia. En algún punto, Orton escuchó hablar de la recompensa ofrecida por Lady Tichborne, y aquí comienza el verdadero enigma psicológico. ¿Fue una decisión fría y calculada? ¿O una fantasía que, repetida lo suficiente, terminó por convertirse en convicción? En 1866, Orton escribió a Lady Tichborne afirmando ser su hijo desaparecido. Alegaba haber sobrevivido al naufragio y haber vivido años difíciles en Australia. Las inconsistencias eran evidentes desde el principio. Roger había sido delgado y refinado. El reclamante era robusto, tosco y apenas hablaba francés. Sin embargo, la madre lo aceptó. Cuando Orton llegó a Inglaterra en 1867, Lady Tichborne lo recibió con los brazos abiertos. Para ella, no había dudas. La emoción de recuperar a su hijo parecía anular cualquier discrepancia. Y este es uno de los aspectos más inquietantes del caso. La fuerza del deseo puede moldear la percepción hasta hacer irrelevante la evidencia. Pero no todos estaban convencidos. Otros miembros de la familia Tichborne lo rechazaron de inmediato. Argumentaban que el verdadero Roger jamás habría olvidado detalles fundamentales de su infancia, ni desconocería episodios clave de su educación en Francia. Además, el aspecto físico del reclamante difería radicalmente del joven desaparecido. La transformación no era cuestión de algunos kilos de más, era una alteración completa de presencia, lenguaje y comportamiento. Aún así, el autodenominado Roger Tichborne ganó seguidores. Muchos sectores de la clase trabajadora lo apoyaron con entusiasmo. Veían en él a un hombre sencillo enfrentándose a una élite que intentaba despojarlo de su derecho legítimo. La historia adquirió tintes políticos y sociales. El supuesto heredero se convirtió en símbolo de lucha contra la aristocracia. Lo que comenzó como una disputa familiar
evolucionó hacia un fenómeno público. Tras la muerte de Lady Tichborne en 1868, el apoyo financiero del reclamante se debilitó. Sin el respaldo incondicional de la madre, el caso pasó a los tribunales. En 1871 comenzó en Londres uno de los juicios más largos y mediáticos del siglo XIX. La pregunta era aparentemente simple. ¿Era el hombre frente al tribunal el verdadero Roger Tichborne? Durante meses se escucharon testimonios. Antiguos conocidos del verdadero Roger describieron detalles íntimos de su juventud, anécdotas que el reclamante no supo reproducir con precisión. Se presentaron cartas escritas por Roger antes de su desaparición. La caligrafía no coincidía, tampoco su dominio del francés. El reclamante, que afirmaba haber sido educado en ese idioma, apenas podía sostener una conversación básica. Uno de los momentos más reveladores fue la discusión sobre un tatuaje que Roger supuestamente tenía en el brazo. El reclamante no lo tenía. Intentó argumentar que había desaparecido con el tiempo, pero la explicación no convenció al jurado. La defensa, sin embargo, insistía en que los cambios físicos podían explicarse por años de vida dura en el extranjero. Alegaban que la memoria podía verse afectada por traumas, y sobre todo, apelaban a la emoción. ¿Cómo negar la convicción de una madre que reconoció a su hijo? El juicio no solo examinaba pruebas, examinaba creencias. La sala estaba dividida entre quienes veían a un impostor evidente y quienes creían estar presenciando una injusticia monumental. La prensa amplificó cada detalle. El caso se convirtió en espectáculo nacional. Finalmente, en 1872, el tribunal concluyó que Arthur Orton no era Roger Tichborne. Fue declarado culpable de perjurio. La sentencia fue severa, 14 años de prisión. La caída fue abrupta, de aspirante a varón a convicto, pero el veredicto judicial no extinguió del todo la duda en la opinión pública. Algunos continuaron creyendo en su autenticidad, y aquí es donde el caso trasciende lo anecdótico para adentrarse en lo psicológico, que lleva a un hombre a asumir la identidad de otro con tal convicción y persistencia. Arthur Orton sostuvo su versión durante años, incluso frente a pruebas abrumadoras en contra. No mostró señales claras de retractación. Hasta el final mantuvo su historia. Podemos considerar varias hipótesis. Una posibilidad es el fraude consciente. Un hombre que vio una oportunidad y decidió aprovecharla, confiando en que la ausencia de un cadáver y la desesperación de una madre serían suficientes para sostener la mentira. Bajo esta lectura, Orton sería un manipulador oportunista, alguien dispuesto a reinventarse por ambición. Pero existe otra dimensión más compleja. La identidad humana no es una estructura rígida. Es un relato que nos contamos a nosotros mismos. En contextos de carencia, humillación o fracaso, la fantasía puede convertirse en refugio. Orton, un hombre sin logros destacables, pudo haber encontrado en la figura de Roger Tichborne no solo una fortuna, sino una narrativa poderosa. Convertirse en heredero era convertirse en alguien. La psicología moderna reconoce fenómenos en los que una persona puede llegar a internalizar una identidad falsa con sorprendente profundidad. No necesariamente como un delirio psicótico, sino como una construcción progresiva reforzada por la atención y el apoyo externo. Cada persona que lo llamaba Sir Roger reforzaba el personaje. Cada seguidor que lo defendía hacía más difícil regresar a Arthur Orton. También debemos considerar el contexto social. La Inglaterra victoriana estaba marcada por rígidas divisiones de clase. La posibilidad de que un hombre común pudiera reclamar un título aristocrático despertaba tensiones latentes. Para muchos trabajadores, apoyar al reclamante era una forma de desafiar el orden establecido. El caso funcionó como espejo de una sociedad en transformación. La madre, Lady Tichborne, ocupa un lugar central en este análisis. Su aceptación temprana legitimó al reclamante. El duelo no resuelto puede generar una negación poderosa. Cuando no hay cuerpo ni despedida, la mente busca señales de esperanza. En términos psicológicos, la ambigüedad prolongada puede impedir el cierre emocional. Ella necesitaba que fuera su hijo, y esa necesidad pudo haber eclipsado la razón. El juicio mismo revela algo inquietante sobre la naturaleza de la verdad. No basta con que los hechos existan,
deben ser interpretados, y la interpretación está teñida por expectativas, emociones y prejuicios. Arthur Orton salió de prisión en 1884. Intentó capitalizar su notoriedad, pero ya no tenía el mismo respaldo. Murió en 1898, lejos del esplendor que había reclamado. Hasta el final, sostuvo que era Roger Tichborne. El enigma del heredero perdido no reside únicamente en si Orton creyó su propia historia o si fue un impostor calculador. El verdadero misterio es por qué tantos estuvieron dispuestos a creerle. Tal vez porque todos, en algún nivel, comprendemos el deseo de ser alguien distinto, de escapar de la identidad que nos tocó. La historia nos obliga a confrontar una pregunta incómoda. ¿Qué define quiénes somos? ¿La memoria? ¿El reconocimiento de los otros? ¿La sangre? Si suficientes personas aceptan una identidad, ¿cuánta verdad se necesita para sostenerla? En el Londres de 1871, el tribunal dictó una sentencia legal, pero en el imaginario colectivo quedó una grieta, porque más allá de la culpabilidad, el caso mostró la vulnerabilidad humana ante la narrativa convincente. Quizás la lección más profunda es que la identidad no es solo un hecho biológico o documental, es una construcción social y psicológica. Y cuando esa construcción se tambalea, incluso una nación entera puede quedar atrapada en la duda. El enigma de Tichborne sigue fascinando porque habla de nosotros, de nuestra tendencia a creer lo que deseamos, de nuestra necesidad de pertenecer a una historia significativa. Arthur Orton pudo haber sido un impostor, pero también fue un reflejo de las aspiraciones, frustraciones y credulidades de su tiempo. Al final, la pregunta no es solo quién era él. La pregunta es por qué quisimos que fuera alguien más. Y tal vez, en ese deseo colectivo, encontremos una verdad más profunda que cualquier veredicto judicial. La identidad es frágil, la memoria es maleable, y la naturaleza humana está siempre en tensión entre lo que es y lo que anhela ser.